El video anterior de medidas de variabilidad parte 2 terminó con la explicación de este ejercicio. Yo soy Esther Morales de laprofematemática.com. Continuamos con la parte número 3 y ahora en ciertas oportunidades los datos pueden estar agrupados de diferentes formas. Entonces podemos tener que los datos sean no agrupados y datos agrupados. E igualmente con estos dos tipos de datos se va a poder realizar distribución de frecuencia. Los datos no agrupados son aquellos que no podrían formar intervalos de datos por estar muy dispersos o por ser un número de datos muy pequeños. La cantidad de datos es muy pequeño y rápidamente uno pudiera hacer una tabla y sacar cuánta frecuencia tiene y sacar todos los valores. Y los datos agrupados son aquellos que se pueden organizar en forma de intervalo y se utiliza cuando la cantidad de datos es muy grande, cuando tengo 50 datos. Y entonces es preferible hacer agrupaciones de datos. Igualito vas a tener que contar cuántos elementos van a estar por cada uno de los intervalos, pero la tabla queda muchísimo más reducida a que tú tengas 50 datos y tengas que hacer una tabla con 51 filas porque la primera es la de encabezado. Eso quiere decir que yo puedo realizar una distribución de frecuencia con datos agrupados siguiendo los siguientes pasos. Agrupados, ¿no? Quiero hacer agrupados. Se busca el número mayor y el número menor para determinar el número de clases utilizando la fórmula 2 a la k. ¿Qué es lo que queremos hacer? Tengo 50 datos y quiero hacer una tabla para encontrar frecuencia, frecuencia proporcional, frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada. Debo hacer, o lo recomendable es hacer una tabla con los datos reducidos en intervalos. Entonces, yo voy a buscar un número mayor. Se busca el número mayor y el número menor de la agrupación para determinar el número de clases. El número de clases es cuántos intervalos yo voy a tener utilizando la forma 2 a la k. Puede ser que tú simplemente definas yo quiero 10 clases, 5 clases, 6 clases y no tengas que utilizar la fórmula. Se asigna un valor arbitrario acá de forma que cuando se realice 2 a la k el resultado sea un número mayor a la totalidad de datos. Tengo 50 datos. No puedo utilizar k igual a 3 porque k igual a 3 me implicaría 2 a la 3 y 2 a la 3 es 8. Se supone que el resultado de realizar esa potencia tiene que ser mayor que la totalidad de los datos. Después se calcula la amplitud con esta fórmula que está aquí en la esquina, que es la longitud mayor, o perdón, el dato mayor, le resto el dato menor y lo divido entre k, ¿verdad? Entre el número de clase que se obtuvo. Y una vez que yo tengo eso, yo voy a tener una tabla parecida a la que estás viendo en este momento, en donde yo construyo, cuento mis frecuencias, la de proporción y la de porcentaje, perdón, y la frecuencia acumulada, ¿verdad? Y una vez que yo tengo estos intervalos, yo voy a poder entonces hacer mis distintos tipos de gráficos. Después más adelante vamos a poder hacer un ejercicio o en otro video vamos a hacer un ejercicio. El video probablemente tenga como nombre medidas y variabilidad ejemplo, ¿sí? Para que estés pendiente, o en la descripción te voy a poner los enlaces para que tú puedas ir hacia el otro video. O esto forma una lista de reproducción y dentro de la lista de reproducción está el ejemplo. Bien, contar los datos de cada intervalo y el resultado será la frecuencia absoluta de cada uno de ellos. Ahora veamos que esos datos hay que representarlos gráficamente para poderlos interpretar. Hay diferentes formas de hacer una representación gráfica. Puede ser barras, pueden ser horizontales o barras verticales, o pueden ser sectores. ¿Qué es lo que me va a permitir los gráficos? Facilitar la comprensión del fenómeno, analizar mejor los datos. Es posible que si yo tengo en la tabla tengo la información, no puede haber algunos datos relevantes, a diferencia de que si yo los tengo graficados pueda inclusive ver, inferir, predecir alguna otra conclusión que no lo veo simplemente con la tabla. Estos son algunos de los gráficos
que podemos construir una vez que tenemos la frecuencia y tenemos los datos organizados. Entonces, ¿cuáles son los lineamientos para graficar? Primero, elegir el diseño, nivel de medición de una variable, los objetivos de estudio y el público a quien se dirige el gráfico. Segundo, debe ser clara y entendible. Tercero, el gráfico debe hablar solo. Cuarto, estudiar varias opciones antes de seleccionar el tipo de gráfico. Y quinto, siempre debe indicar la fuente de donde se tomaron los datos para construir el gráfico. Tipo de gráfico, pastel o sectores. La famosa torta, ¿verdad? Dividida en trozos, que generalmente la trabajamos con porcentaje. Generalmente no, se trabaja con porcentaje. Los valores que se representan son en porcentaje. Entonces, el círculo se divide en sectores. Cada sector representa la frecuencia proporcional. Transmite sentido de equidad y es especial para representar porcentaje. Tamaño relativo o desigualdad. Es muy fácil de leer. La interpretación. Concéntrese en los sectores más grandes. Comiencen siempre diciendo cuál es, por ejemplo, en el gráfico que estamos viendo, el fútbol tiene un 30% o la población o la cantidad de encuesta o las personas que respondieron a la encuesta, el 30% prefiere el fútbol, por ejemplo. Después compare entre sí los tamaños de los sectores y compare con otras poblaciones. Y también, al igual que concentrarse con los sectores más grandes, yo mencionaría siempre el sector más grande y el sector más pequeño. Después, puedo comparar sectores entre sí si hay una diferencia sustancial entre ellos, ¿verdad? Y si estoy haciendo comparaciones con otras poblaciones porque ya lo tengo en la base de datos, perdón, en las bases teóricas porque ya yo lo hice como referencia, entonces ahí hago la referencia. El siguiente, y las variables que son ideales para este gráfico son cuando los datos son nominales u ordinales. El otro gráfico que vamos a ver es el gráfico de barras. Es en el eje horizontal colocamos la variable y en el eje vertical colocamos entonces el porcentaje. Se compone de una serie de barras verticales u horizontales donde la longitud representa la frecuencia porcentual. La altura debe ser proporcional al número de elementos de la clase. En ocasiones puede ser útil usar la frecuencia relativa. Y fíjense que las barras están separadas, no están las barras juntas. Esto me va a hacer diferencia con otro gráfico que vamos a ver más adelante. La interpretación. Se describe la barra más alta. Puedo mencionar la barra más baja. Se comparan barras y se comenta sobre algunas de estas que sean especialmente altas o cortas. Y también se comparan con otras poblaciones. El tipo de dato que me genera un tipo de gráfico de barra es nominal u ordinal. Sin embargo, se puede graficar cualquier tipo de variable y cualquier tipo de medición. O sea que es un gráfico que es bastante flexible. Nuestro tercer gráfico es un tipo de gráfico histograma. Y aquí van a ver la diferencia con el gráfico de barra anterior. ¿Por qué? Porque aquí las barras están juntas. No hay separación entre las barras. Y es el que vamos a trabajar después o es el que me va a generar después una distribución normal. Se compone de una serie de barras verticales las cuales no guardan separación entre sí. Definidas las escalas en el eje cartesiano, se dibuja un rectángulo acorde a la frecuencia de la clase. Eso me define la altura. Y la anchura del rectángulo viene dada por los límites reales de cada puntuación. La interpretación. Observar la altura de las barras, ver cuál es la más alta, buscar grupos de puntuaciones, ver si existe alguna tendencia. En este gráfico se ve claramente que hay una tendencia a la barra verde, a este número 7 que está aquí, ¿verdad? De ambos lados. A veces no ocurre de esa forma. Y buscar si existe alguna simetría de la distribución. Estos tips que te estoy dando para la interpretación es lo que tú vas a utilizar cuando tú haces tu análisis de resultados. Comienza tabla de resultados, gráfico y empiezas con la interpretación usando estos tips y después de que tú haces mención de lo que tú estás viendo en el gráfico, comienza la relación con la teoría en caso que estés haciendo una base teórica de un trabajo de investigación.
En caso que esté haciendo un análisis de datos de un trabajo de investigación, debe existir una relación entonces de lo que tú estás observando con tus bases teóricas. El tipo de dato es intervalo o de razón. El polígono de frecuencia es un gráfico que se dibuja una vez que yo tengo el histograma, y lo que se hace es unir los puntos, el punto medio de las barras, el punto más alto de cada una de ellas, esa línea segmentada que está ahí es lo que llamaríamos el polígono de frecuencia. Es un diagrama con la puntuación trazada sobre el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical. Se construye uniendo los puntos de los ejes de los límites reales. Se procede como si existiera una clase adicional y una al final con frecuencia 0, que es este punto P que está este punto Q que está aquí y este punto S. Es decir, que el polígono de frecuencia siempre debe partir o terminar en el eje horizontal. Para la interpretación se busca picos, se buscan tendencias, se buscan espacios bajos, simetrías y algunas colas. Las colas son lo que hace, pues los valores más pequeños serían lo que definimos como cola. Los tipos de datos de intervalo o de razón. Este gráfico que vemos aquí es un gráfico que se genera con las frecuencias acumuladas y es el que llamamos ovijas. Digamos que no se utiliza mucho a nivel de estadística 1 y 2, ¿verdad? Se utiliza más el histograma porque eso me va a llevar a la distribución normal. Y aparte de que se construye con las frecuencias acumuladas, y generalmente las frecuencias acumuladas son los valores como que más altos. Siempre va a tener esa figura de S alargada. El punto de inicio equivale a una frecuencia igual a 0. Su interpretación se busca determinar el número o porcentaje de observaciones que corresponde a un intervalo determinado de una variable, para poder entonces hablar de ese intervalo y no de toda la variable. El tipo de datos es de intervalo y de razón. Aquí entonces les voy a colocar un ejemplo. Con esto termino la parte número 3 y medidas y variabilidad, para después continuar. La continuidad de este video es cuando hablemos de medidas de tendencia central. Este ejercicio dice entonces: considere los siguientes datos que se refieren al número de datos de glóbulos rojos expresados en millones de una muestra de 73 estudiantes de la Universidad Monte Ávila. ¿Qué tienes que hacer aquí? Tienes que hacer tu tabla de frecuencia, es decir, buscar tu frecuencia absoluta, la de proporción, la porcentual, la acumulada. Haz un diagrama de frecuencia, haz un histograma, un polígono de frecuencia y uno de el de ovijas, no, solamente histograma, polígono, ¿verdad?, de frecuencia, para que practique. Cualquier comentario, escríbelo. Vamos a hacer un aprendizaje colaborativo. Te prometo estar pendiente de los comentarios y poder hacer un feedback de lo que veas. Si te gustó este video, entonces hazle un clic en me gusta y nos veremos en unos próximos videos. Yo soy Esther Morales de la profematemática.com. Nos vemos en un próximo video.